Un tema muy interesante que básicamente lo hemos visto la sesión anterior, casi al finalizar el informe, que tenía que ver con unas formulitas que habíamos escrito. Sí, entonces eso lo vamos a ver a más a profundidad con el tema de la teoría. Listo, muy bien, vamos a empezar entonces. Ahí ya la coordinadora les hizo mención del examen. Recuerden que tienen que dar su examen, estimados participantes. Y también quien ha sido ganador de la beca, obviamente tiene que aprobar el curso, ¿sí? Para que pueda hacerse de su certificado totalmente gratuito quien ha salido ganador del sorteo que se realizó la semana pasada. Muy bien, voy a proyectar mi pantalla para poder iniciar con la sesión para el día de hoy. A ver, un momento, por favor. Ya está. Listo. Perfecto, entonces a todos ustedes, estimados, se les ha compartido dos archivos. Ahí están los dos archivos. Tabla de vendedores y tabla de ventas. Muy bien. Adicionalmente a ellos se les ha compartido una guía para el día de hoy. Y con la guía vamos a trabajar lo que corresponde a la teoría. A ver, un momento. Sí, vamos a ver lo que corresponde a la teoría en el transcurso de la clase. Pero antes de iniciar con la clase, vamos a hacer cosas muy interesantes con lo que viene a ser estos dos archivos. Perfecto. Entonces empezamos. Vamos a abrir un nuevo archivo de Power BI. Vamos a abrir un nuevo archivo para trabajar. Miren, ahí está el programa, está en mi escritorio de mi computadora y le doy 2 veces clic izquierdo. Muy bien, vamos a empezar entonces con el trabajo. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer para este primer ejercicio, estimados? Muy bien, lo que vamos a hacer es actualizar información dentro de Power BI. ¿A qué me refiero con esto, estimados participantes? Te explico. Cuando tú abres este archivo que dice 4.1 vendedores, mira, cuando tú lo abres, vamos a abrirlo, le das clic en habilitar edición, le das clic en habilitar edición, y aquí tienes una lista de vendedores. Tiene su ID, su nombre completo, bueno, en este caso es un nombre y un apellido, y la región. Perfecto. Entonces, imagínate que tú lo llevas al programa, o sea, lo llevas al Power BI, y eso es lo que vamos a hacer, justamente, llevarlo al Power BI. Vamos a llevarlo. Entonces, vamos a hacer la importación del archivo. Entonces, eso ya debe estar prácticamente afianzado, porque ya hemos visto varias clases como importar un archivo. Entonces, eso hay que afianzar. Inicio, libro de Excel. Dice, inicio, libro de Excel. Muy bien, le das clic en libro de Excel, buscas el archivo, que es 4.1, la tabla de vendedores, y le das clic en abrir. Perfecto. Entonces, el archivo, como te puedes dar cuenta, tiene una tabla y una hoja. Entonces, justamente eso es lo correcto, porque en el archivo original, ahí está la hoja, y esta es la tabla. Obviamente, esa es la tabla. Listo, muy bien. Profesor, ¿cómo saber si esto es tabla? ¿Cómo saberlo? Ah, esa es una muy buena pregunta. Si tú quieres saber si esto es tabla o cualquier información que tú tengas en una hoja en Excel, quieres saber si es una tabla, simplemente cuando te ubicas
en cualquier dato, va a aparecer en la parte de arriba herramientas de tabla. Si aparece eso que te estoy diciendo, herramientas de tabla, con toda seguridad es una tabla. Entonces, si te das cuenta, aparece herramienta de tabla. Entonces, tú vas en diseño y vas a encontrar el nombre de la tabla. Ahí está el nombre de la tabla, dice vendedores. Perfecto. Ahora, de más está decirte o mencionarte que para tú poder actualizar datos dentro del programa mismo, cuando ya lo has subido, tiene que ser una tabla. Repito, si tú quieres actualizar información desde el origen y que eso se refleje en el programa, simplemente, repito, tiene que ser una tabla la información o tiene que estar dentro de una tabla la información que vas a añadir. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, por favor. ¿Sí? Obviamente ya te expliqué la sesión número 2, cómo hacer una tabla en Excel. Ya te lo expliqué. Entonces, imagino que también has ido practicando ese ejercicio que te he dicho, hacer tabla todos los archivos y vas a evitar el tema de los errores. Entonces, ahí practicando, justamente tú has aprendido cómo hacer una tabla en Excel. Listo. Entonces, vamos a llevarlo al programa. Mira, aquí está la información, esta es la tabla y esta es la hoja. Entonces, simplemente recuerda darle prioridad a la tabla, por favor. Darle prioridad a la tabla. Muy bien. Mira, ubicas o seleccionas la tabla. Ahí está. La seleccionas y le das clic en cargar. Le vas a dar clic en cargar. Listo. Perfecto. Ya está. Ya lo tienes. O sea, ya lo has llevado el archivo al programa. Ya lo acabas de llevar. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? En algunas ocasiones sucede que te falta información o quieres añadir más información a tu registro con el cual has hecho tu informe. Entonces tú me dirás, profesor, entonces yo tengo que volver a crear nuevamente el informe, volver a cargar todo y me va a tomar mucho tiempo. Efectivamente, toma mucho tiempo volver a hacer todo cuando añades información. Entonces lo que vas a hacer es justamente actualizar nada más los datos. Pero, ojo, la actualización de datos o el añadir o el quitar datos lo vas a hacer en el origen. No lo vas a hacer acá en el programa, porque en el programa ya está cargado lo que tú le has dicho que venga del origen. Ojo, mucha atención ahí. No vayas a pensar, profesor, acá vamos a actualizar la información, lo añadimos y esto se refleja en mi origen. No es así. Tiene que ser desde el mismo origen, o sea, desde el Excel. Entonces, para tú poder añadir información y que esto se refleje en una actualización dentro del programa, lo primero que tienes que hacer es buscar el origen. Ah, este es el origen, profesor, aquí quiero añadir información. Pues lo añades. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4 o N información que quieras añadir. No hay ningún problema. Pero la idea es que lo añadas, ¿dónde? En el origen, estimados participantes. ¿Dónde? En el origen, por favor. Listo, dice, tengo abierto mi Power BI Desktop, pero hoy me salió, necesita actualizarse. Bueno, si necesita actualizarse, hay una opción para cerrar la ventana, ¿sí? Entonces, busque la opción para cerrar la ventana. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar. En el origen, vamos a añadir un vendedor. Mira, en el origen, vamos a añadir un vendedor. O sea, vamos a añadir uno más. Ahorita, cuando tú ves la información dentro del Power BI, está
hasta el 207. Y eso también está en el origen. No hay ningún problema, eso está en el origen, hasta el 207. Pero ahora vamos a añadir uno adicional para demostrarte que es posible actualizar. ¿Cómo? Muy bien. Simplemente escribes debajo de toda la información, escribes un nuevo código. Por ejemplo, voy a poner el 210. Escribes ese código, luego escribes, por ejemplo, para ahorrarte un poco de tiempo, puedes escribirte tú mismo como un vendedor, tu nombre y apellido, puede ser, o en todo caso puedes poner un nombre y un apellido al azar, ¿sí? Entonces escribe, por favor, esa es la actividad, tienes que escribir usted mismo un código de vendedor, en mi caso yo estoy poniendo el 210, y tienes que escribir un nombre y un apellido de una persona, puede ser varón, puede ser mujer, puede ser usted mismo también. Entonces no hay ningún problema. Voy a escribir, por ejemplo, escribimos, ya vamos a escribir este. Listo. Y la región, puedes escribir tu región, puedes escribir cualquier región, no hay ningún problema. En mi caso voy a escribir esta región, Pasco. Ya vamos a escribir una nueva región, Pasco. Muy bien, a ver, ¿me mencionan si han podido escribir en su origen? A ver, me mencionan, por favor, si han podido escribir dentro de su origen. Necesito saber eso para poder continuar. Sí, necesito saber eso para poder continuar, por favor, para evitar también los temas de los atrasos. Sí, un poco de concentración nada más les pido. No es complicado esto, simplemente es tener un poco de concentración nada más. Y cuando se requiera repetición, tienen que decírmelo. Si no me lo dicen, yo no voy a saber qué voy a repetir. Entonces, si necesitan repetición, por favor, díganlo. Menciónenlo en el chat. Muy bien, entonces ya hemos añadido, ¿no? Un vendedor. Acabamos de añadir un nuevo vendedor. Ahora, tú me dirás, profesor, si usted ha añadido, ya debe estar aquí. No, todavía no está ahí. Profesor, entonces no le creo, pues. Usted me ha dicho que si yo añadía, sí va a haber reflejado en el programa. Sí, yo te dije eso, pero falta una serie de pasos. Entonces, una vez que tú has añadido cualquier información nueva dentro del origen, vas a guardar el cambio que has hecho, porque tú acabas de hacer un cambio a partir de lo que se te ha dado. Sí, profesor, yo acabo de hacer un cambio, por supuesto. Entonces, simplemente añades cualquier cantidad de información y lo guardas. Recuerda que para guardar en Excel ahí está el tema de la disquetera, ¿no? La disquetera. O también a los que les gusta usar comando, tienen el tema del control G. Sí, el tema del control G. Particularmente yo no uso comandos, sí, particularmente yo no uso comandos. Eso ya es decisión de cada uno. Pero si quieren comandos, control más G de gato. O también te vas a la disquetera. Listo, al disquete, mejor dicho. Disquetera no, disquetera es donde se pone el disquete. Muy bien, vas al disquete. Clic y lo guardas. Una vez que lo has guardado, ahora tú me dirás, profesor, ¿ya estará? No, falta un paso más. Una vez que tú has guardado, simplemente vas a irte a inicio en el panel de datos. Vas a irte a inicio en el panel de datos. Vas a irte a inicio, mira, ve, inicio. Muy bien. Vas a encontrar el grupo consultas. Vas a encontrar el grupo consultas. Y vas a seleccionar la opción actualizar. Mira, acá está la opción actualizar. Y listo. Y se acaba de actualizar, ¿ve? El nuevo vendedor.
O sea, profesor, si yo tengo un registro de ventas, añado una venta adicional, ¿va a actualizarse aquí? Va a actualizarse. Profesor, y también se va a ver reflejado en el informe, va a variar algunos números que haya por ahí, alguna información. Sí va a pasar eso. Va a ser actualizable en el mismo informe, inclusive. Ya, entonces ahí está, profesor, el tema de la actualización. Sí, el tema de la actualización es lo primero que hay que hacer, ¿sí? Para el día de hoy. Muy bien, esperando que les haya salido, sí, esperando que les haya salido. Muy bien, excelente, Adrián. Por ahí nos dicen que ya les ha salido la actualización. Perfecto. Entonces, ya lo tienen. Muy bien, ya está el tema de la actualización. Perfecto. Entonces, eso es lo primero que hay que, teníamos que ver el día de hoy, el tema de la actualización. Perfecto. Ahora vamos a pasar a otra parte muy interesante dentro de esta parte de la clase, que es los campos calculados. Si ustedes recuerdan el tema de tablas dinámicas, si lo han visto alguna vez, había una opción para hacer unos campos calculados, que básicamente era crear un nuevo campo a partir de lo que quería calcular. Por ejemplo, yo no tenía utilidad bruta, pero lo quiero obtener. ¿Cómo se hace? Con campos calculados. Y justamente eso es lo que vamos a hacer con el siguiente archivo, 4.2. Con este archivo 4.2 vamos a hacer los famosos campos calculados. Entonces, simplemente en el mismo archivo donde hemos cargado vendedores, vamos a cargar la tabla de ventas. O sea, este archivo que está acá. Aquí hay un archivo de ventas. Es una tabla. Entonces, vamos a verificar. Un momento, por favor, está cargando. Ya, ahí están las ventas, ¿ve? Tenemos una serie de ventas y necesitamos que nos calcule, por ejemplo, al final el precio total, porque aquí no existe el precio total. Entonces, eso es lo que vamos a calcular justamente aquí, en el mismo programa. Ya no lo vamos a hacer en el Excel, sino en el mismo programa. Entonces, llevamos el archivo, inicio, pongan atención por favor, inicio, libro de Excel, ahí está, libro de Excel. Perfecto, ubicas tu archivo, que es 4.2, lo abres. Muy bien. Una vez que has abierto tu archivo, ahorita lo voy a cerrar porque a veces tiene unas fallas, me parece. Lo voy a cerrar, un minuto, por favor, y ahí está. Ahí tienes, ¿no? Lo que contiene el archivo. Entonces, el archivo contiene una tabla y una hoja. La tabla, ahí está la tabla, miren, la información de las ventas, LID, o sea, cuál es la transacción, quién es el vendedor, a qué cliente, cuál es la factura, el producto, la fecha de venta, la fecha de envío, la cantidad, el precio unitario y el IGE. Pero aquí falta algo, falta la cantidad o a cuánto se ha vendido. Eso falta. No hay, profesor. Eso lo vamos a hallar justamente aquí mismo, dentro del programa. Y recuerda que la tabla de ventas, mira, la tabla de ventas es la que no tiene errores, ¿no? Mira, es la que no tiene errores. Mira, esta no tiene errores. Pero si yo selecciono la hoja, tiene sus errores al final, ¿ve? Tiene sus errores. Entonces, por eso te decía que la prioridad es la tabla. Simplemente escoges la tabla, ahí está la tabla de
lo que viene a ser las ventas y le das clic en cargar. Listo. Muy bien. Le das clic en cargar. Ahorita va a cargar, un momento por favor. Tiene mucha información. Listo. Ya está, ¿ve? La tabla de ventas. Muy bien. Entonces, si tú te diriges en la parte de datos, o sea, donde vamos a ver la información en la tabla de datos, seleccionas la tabla ventas, la seleccionas y vas a encontrar lo que te decía, ¿no? La información de las ventas. Entonces, vamos a crear un campo calcular. O sea, acá al costadito vas a crear un campo que vamos a llamar precio total o venta total. Ah, falta, profesor, ese campo. No existe. Tú lo vas a crear. ¿Y cómo? Dentro de un momento te voy a explicar. Pero antes de explicarte cómo hacer el campo calculado, quiero hacerte la pregunta. ¿Estás aquí? Pregunta a la sala. ¿Se encuentran en esa parte para hacer el campo calculado? A ver, indíqueme, por favor, si se encuentran ahí para hacer lo que viene a ser el campo calculado. Muy bien, excelente. Perfecto. Ahora, antes de hacer el campo calculado, vamos a ordenar la información. Vamos a ordenar la información. Mira, vamos a ordenar un poquito la información. Entonces, para ordenar la información, vamos a ubicarnos donde dice ID transacción. ID transacción. Vas al botoncito que tiene una flechita para abajo, vas a ese botoncito y le dices orden ascendente. Mira, acá dice orden ascendente. Y te hace el ordenamiento, ¿eh? De orden ascendente. O sea, desde el menor hasta el mayor ID de transacción. Repito, simplemente te vas acá a la columna ID transacción, clic y pones orden ascendente. Listo, ya está. Entonces ya hemos ordenado la información. Y ahora sí, vamos a ver el tema de calcular o hacer un campo calcular. ¿Cómo? Te explico. Vas a irte a inicio, la pestaña, la pestaña inicio, y vas a ubicar nueva columna. Mira, nueva columna. Acá dice nueva columna, ¿ve? Nueva columna. Listo. Entonces, inicio, nueva columna. Muy bien. Y una vez que tú pongas nueva columna, va a aparecer, ¿ve? El tema de una columna adicional dentro de la tabla. Va a aparecer una columna adicional dentro de la tabla. Entonces aquí, en la parte de arriba, en esta barra para escribir, o se le conoce como barra de fórmulas, vas a escribir. ¿Qué voy a escribir? Primero vas a escribir cómo se va a denominar tu campo, cómo se va a denominar el encabezado. Antes del igual, eso va antes del igual, el nombre de la columna o el encabezado. Ah, profesor, que tiene que llamarse venta total o precio total. Ahí está, precio total, mejor le llamamos. Precio total.
Listo. Muy bien. Precio. Precio total. Perfecto. Ahí está. Entonces, precio total. ¿A qué va a ser igual precio total? Va a ser igual a cantidad por precio unitario. Cantidad por precio unitario. Listo, entonces escribes cantidad. Escribes cantidad. Pero, pero, antes de escribir cantidad, primero mencionas la tabla. Primero mencionas la tabla. Profesor, ¿pero por qué voy a mencionar la tabla? A ver, te hago esta pregunta. ¿Por qué crees primero que debo mencionar la tabla? A ver, es una pregunta abierta para que me respondas. Quien me da con la respuesta correcta tiene su punto adicional. A ver, indíquenme o díganme, ¿por qué creen que yo tengo que mencionar la tabla primero? Por ahí nos dicen, porque si no puedes seleccionar cualquier dato, puede ser. A ver, leo más respuestas, por favor. Ya, la persona que me atine con la respuesta, vamos a regalarle un punto adicional. Dice, José Luis, dice para que mencione todos los campos de la tabla. No, porque ya tenemos otra tabla. Puede ser, no es la respuesta. Muy bien. Parece que 3 de 60 nomás estamos participando. A ver, vamos a leer uno más. Dice, para que pueda dar con la ubicación exacta, puede ser. ¿Ya? Porque puede seleccionar el dato cantidad de otra tabla. Ya, muy bien, porque tiene que llamar a la tabla para que pueda seleccionar sus campos, porque primero va la raíz procedencia de la columna. Muy bien. El motivo es lo que dice Mari Contreras Sotelo. Porque puede existir otra tabla que tenga el mismo campo. Puede existir otra tabla que tenga el mismo campo. Entonces, si yo solamente mencionara cantidad, Power BI no va a adivinar, pues, ¿no? Pucha, ¿de dónde me estará diciendo? De esta tabla, ¿de cuál me estará diciendo? Uy, ahí me hice me vuelvo loco. Yo no sé de dónde voy a seleccionar cantidad, ¿de qué tabla? Por eso es el motivo. Porque puede existir este mismo campo o esta misma columna en otra tabla. Por eso se menciona primero dónde está, en qué tabla voy a trabajar. Entonces cuando tú mencionas la tabla, entonces Power BI pues dice, me está mencionando esta tabla. Entonces aquí tengo que centrarme para trabajarlo o para hacerle lo que me está pidiendo. O por ejemplo, si este seleccionara y le estaría diciendo, trabájame aquí. Listo. Entonces, ese es el motivo en sí, porque puede haber el mismo campo en diferentes tablas. Entonces, tengo primero que mencionar dónde en específico voy a trabajar. Y de ahí se hace más fácil, ¿no? Mencionando el tema del campo. Listo, muy bien, estimada Mari, se ha ganado su punto adicional. Perfecto, excelente, muy bien, ahí está. Vamos a continuar entonces. Entonces, tienes que mencionar primero a la tabla. Tengo que escribir la tabla. Tabla ventas. Listo. Cuando tú escribes tabla ventas, te va a dar los campos que existen en esa tabla. Puede ser cantidad, puede ser fecha de envío, puede ser fecha de venta. En este caso es cantidad. Muy bien, simplemente seleccionas cantidad y ya está. Entonces tú le estás diciendo a Power BI que vas a trabajar con la columna cantidad de dicha tabla ventas. O sea, va a agarrar toda la información
toda la información, no va a agarrar celda por celda, no. Va a agarrar todo lo que esté debajo de cantidad. O sea, todo lo que esté debajo de cantidad. Aquí olvídate de celdas, acá no existe celdas. En Power BI se trabaja con columnas y con tablas. Con eso nada más se trabaja. Y vas a ver que es sencillo. Entonces, le estás diciendo, ubícame todos los datos que están debajo de cantidad de la tabla de ventas. Y lo vas a multiplicar, A ver, pregunta a la sala, ¿cuál es el operador de multiplicación? A ver, pregunta a la sala, ¿cuál es el operador de multiplicación? Asterisco, así es, asterisco. No me vayan a decir X, no me vayan a decir X, por favor, ¿sí? No me vayan a decir X. Entonces, es el asterisco, así es, ese es el operador. Entonces, muy bien, vas a escribir el asterisco. Esto de cantidad lo vas a multiplicar por el precio que está ahí. Entonces, nuevamente, primero la tabla y ubicas el precio. Y listo. Acabas de crear un campo calculado. Precio total es igual a cantidad, a la columna cantidad por la columna venta, precio unitario. Listo. Le das un enter y te hace el cálculo. Mira, te hace el cálculo, ¿ve? Lo multiplica. Ahí está, todos los precios totales. Ahí tienes todos los precios totales. Perfecto. Lo voy a copiar en el chat para que lo puedas tener. Lo voy a copiar el chat para que lo puedas tener. Muy bien, por ahí me hacen la pregunta, ¿y el IGB? Bueno, el IGB ya lo sumas, ¿no? Lo multiplicas, 120 por 0.18, haces una nueva columna y lo sumas al 120. Perfecto, entonces eso creo que esta es la capacidad de poder hacer. Vas a hacer una nueva columna de 120 por 0.18 para todos. Sale unos numeritos y nuevamente haces otra columna y lo subes. Listo. Te lo dejo para que puedas hacerlo. Es casi similar a esto. Simplemente usa la lógica. Simplemente usa un poco de lógica y lo vas a lograr. Recuerda que si tienes alguna dificultad, puedes ingresar a la asesoría. Sí, la coordinadora también me está mencionando que nadie está ingresando a la asesoría. Entonces se ve que nadie tiene preguntas, nadie tiene consultas. Entonces no creo que ese sea el caso. Entonces hay que ingresar también. Listo, muy bien. Vamos a continuar entonces. Perfecto. Ahora, antes de cerrar con esta parte e ir necesariamente al tema de DAX, que es un lenguaje adicional, un lenguaje en sí del programa, explicarte nada más que para yo crear los campos calculados, no lo voy a hacer con todos los campos. No, yo no puedo hacer campo calculado con este. Yo no puedo hacer campo calculado con este. No puedo hacer. Los campos calculados, estimados participantes, ¿lo hacemos con qué? A ver, díganme, los cálculos. ¿Con qué lo hacemos? ¿Con qué tipo de variables? ¿Con qué tipo de datos? A ver, díganme. En el chat los leo. ¿Con qué tipo de datos tenemos que hacer campos calculados? Con números. Así es, excelente, con números. Entonces, cantidad y precio unitario son números. Puedes hacer con eso. Profesor, ¿con ID vendedor? No, con eso no puedes hacer.
porque esos IDs tienen una identificación. Básicamente sirven para identificar la transacción, el vendedor y el cliente. Pero lo que normalmente se hace son las cantidades y los precios. Y el IGB también se hace, lo que tiene que ver con los campos calculados. Sí hay que tener mucho cuidado con él. Muy bien. Para terminar, usted se preguntará, profesor, ¿y qué pasa? ¿Por qué no tiene formato? Este 30 debería ser con soles, con euros, con dólares, como yo trabajo, ya sea en este país o en otro. Sí, efectivamente, falta ese temita. Poner formato a los datos del precio. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy simple. Te ubicas en la columna, en el encabezado, obviamente, toda la columna. Vas a irte a herramientas de columnas, pon atención, vas aquí, herramientas de columnas, donde dice formato, vas a ponerle moneda, moneda. Listo. Profesor, está en dólares. Pues muy simple, lo cambias a soles. Ubicas el signo, acá de dólar, vas a la flechita y ubicas Español Perú. Hay una opción que dice Español Perú. Vamos a buscar la opción que diga Español Perú. Vamos a buscar esa opción. Por ahí estaba la opción Español Perú. Listo, ya está, ¿ves? Inclusive está con 2 decimales. Tú puedes quitarle los decimales. Simplemente aquí donde dice 2, puedes escribirle 0. Y ya no tiene decimales. Igualito haces en el precio total. Ubicas precio total, vas en formato, vas al tema de la moneda y le ubicas el símbolo de la moneda. Clic y vas donde dice usadas recientemente. Vas en español Perú. Perfecto, le quitas los decimales para no tener inconvenientes. Y listo, ya está, ¿ve? Tu tabla. Cantidad, precio, IGB y has calculado el precio total. Muy bien. Para cerrar, usted se preguntará, profesor, ¿y este precio total yo lo puedo hacer uso para mi informe? Sí lo puedes hacer uso, porque inclusive aquí aparece el campo que has creado, ¿ve? Precio total, aparece. Entonces, esto ya puedes hacer uso para tu informe. Ah, qué interesante. Y una última para cerrar. Profesor, ¿todo lo que he hecho aquí se verá reflejado en mi Excel? No, no se va a ver reflejado en el Excel. Ah, entonces, ¿qué chiste tiene, profesor? Mejor lo hago en Excel y de ahí lo paso al programa. Tampoco. Si tú haces en Excel, acá te lo va a dar como otra información. No te lo va a dar como campo. Ojo ahí. Si tú vas a trabajar campos calculados, o bien lo haces en Excel y ahí terminas tu informe, o bien lo haces en este programa. No puedes hacer un campo calculado en Excel y pretenderlo hacerlo en el Power BI, porque repito, a Power BI no se cargan fórmulas, no se cargan cálculos, no se carga nada que esté referenciado de otras celdas. Se carga información, o sea, datos escritos. No puedes cargar, por ejemplo, este campo calculado. No puedes cargar, porque esto es como una fórmula hecha en Excel y ahí tienes que terminar. Si tú quieres hacer campos calculados dentro de Power BI, aquí lo haces y aquí haces tu informe. Listo, eso tenlo en cuenta, por favor. Muy bien, vamos a responder. Por ahí dicen, profesor, a mí me sale separador en comas y a usted en puntos. El separador de miles para mí está como punto. Bueno, temas de configuración, estimado José, no hay que alarmarse, simplemente hay que
acatarnos a ello. Sí, tiene que tener mucho cuidado si tiene ese separador. Si no hay problema, temas de configuración. Perfecto. Muy bien. Listo. Al costado de tipo de moneda hay una coma. Desactívala, o abajito, mejor dicho. Ah, puede ser, estimada. A ver, vamos a desactivar. Vamos a ver si efectivamente eso funciona. Vamos a ver un momento, por favor. No. Vamos a moneda. Se pasa a número decimal. Listo. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Ahorita lo voy a cambiar. No se preocupen. No se alarmen. Listo. Temas de configuración entonces. Si a usted le aparece coma y en mi caso es punto. No se preocupen. Temas de configuración. Listo. Muy bien. Con esto hemos terminado lo que viene a ser los campos calculados. Y vamos a pasar a lo que nos compete en sí el tema de la clase del día de hoy, que son las funciones DAX. Vamos a hacer un poco de teoría con el tema de los DAX. ¿Listo? Muy bien. Antes de pasar al tema de los DAX, pregunta. ¿Todo está bien hasta aquí? ¿O hay alguna pregunta, alguna consulta que alguien quisiera hacer? ¿Todo está bien hasta aquí o alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que quiera hacer? ¿Dónde lo configuro? ¿En opciones? Bueno, estimado José Martín, eso ya se le puede explicar en una asesoría, sí, cómo configurar. Pero repito, simplemente es por temas de configuración. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos a cerrar este programa o este archivo. Vamos a cerrarlo. Sí, vamos a cerrarlo. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a pasar al tema de los DAX. ¿Qué es DAX, estimados participantes? Es una sigla que nos dice análisis de data de expresiones o expresiones de análisis de datos. Dice, ¿qué es DAX? Su nombre proviene de Data Analysis Expressions, en inglés. Y es el lenguaje diseñado para crear objetos y consultar modelos tabulares. Estos modelos o este lenguaje vas a encontrarlo ¿dónde? En Power Pivot, en SQL y en Power BI. Entonces nosotros estamos trabajando en Power BI. O sea, aquí vas a encontrar ese lenguaje o ese término de DAX. Entonces, ¿qué es el DAX? Es un lenguaje funcional cuya ejecución fluye como si estuviéramos haciendo una llamada a funciones. O sea, si estuviéramos, por ejemplo, haciendo uso de la suma, de la resta, no, pues no existe función resta. Función producto, función contar, función sí, función max, función ya. Eso vamos a ver justamente aquí. Entonces vamos a aplicar obviamente el ejemplo en 5 funciones básicas. Ya te voy a explicarlo. Se ejecuta desde adentro hacia afuera. Algo interesante. En DAX, todo es una instrucción que se escribe en una sola línea. O sea, vas a escribir aquí, como hemos hecho como hemos hecho esto, vas a escribirlo. O sea, vas a crear tus propias medidas o lo que tú realmente necesitas. Vas a aprender a crear tus propias medidas. O sea, vas a aprender a escribir en lenguaje lo que tú deseas. Justamente ese lenguaje es el DAX. DAX no es sensible a mayúsculas y a minúsculas, hay que tenerlo en cuenta. No interesa si hacemos el llamado a la función con minúsculo o con mayúsculo. Muy bien, acá último, el lenguaje DAX se creó a partir del lenguaje de Excel y para usuarios de Excel, porque incluye todas sus funciones. O sea, todas las funciones que existen en Excel lo vas a encontrar en Power BI. Pero va a haber una diferencia. No es lo mismo. Ahorita te voy a explicar el por qué.
Muy bien, diferencias con el lenguaje Excel. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia, profesor, con el Excel, con el que estamos acostumbrados a ejecutar con funciones? ¿Cuál es la diferencia? Y justamente es lo que te indicaba aquí, que en DAX no existe el concepto de celda. No existe jamás la celda. Ah, claro, porque en Excel yo estaba acostumbrada a usar una función en base a celdas, efectivamente, pero aquí no lo vas a usar en base a celdas. Lo vas a usar o en base a tablas o en base a columnas. Y justamente es lo que te dice el número 2, ¿ve? DAX trabaja sobre tablas. Las funciones esperan tablas o columnas. No están esperando celdas. En Excel, tu función suma o lo que tú calculabas, esperaban una celda. Claro, efectivamente, es así, profesor. Yo me acuerdo que trabajé en Excel o estoy llevando un curso de Excel y efectivamente, todas las funciones que se usan en Excel, la mayoría es en base a celdas, o todos son en base a celdas, pero aquí no. Aquí vas a trabajar en base a tablas o en base a columnas. Eso ya depende de lo que tú quieras analizar, lo que tú quieras dar como un resultado. Muy bien, DAX aporta un valioso conjunto de funciones que permiten ir más allá de Excel. DAX tiene una sintaxis muy simple, es un lenguaje funcional con llamadas a funciones que se pueden anidar. DAX utiliza parámetros, variables y sus expresiones actúan, ojo ahí, sobre columnas y tablas. Muy bien. DAX es un lenguaje que no se puede mezclar con los valores de tipos diferentes en la misma columna. Claro, porque una columna o bien es número o bien es texto, o bien es alfanumérico. No puede haber tipos diferentes de datos en la misma columna. O sea, en una columna, por ejemplo, si tú dices precio, tiene que haber números, no puede haber precio en texto. A eso quiere decir lo que acabo de leer. Muy bien, por otro lado, los operadores mandan sobre los tipos de datos, por ejemplo, el operador suma intentará sumar, aunque queramos sumar cadenas numéricas que tengan formatos de texto. Mucho cuidado ahí. DAX intenta convertir datos según la necesidad. ¿Por qué yo uso DAX? Porque me ayuda según mi necesidad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Listo, muy bien. Para que me entiendas, la función DAX tiene una estructura. Tiene una estructura. Si tú me entiendes la estructura, me has entendido la clase. Mira, estructura de la fórmula. DAX. Primera parte, el nombre que le voy a dar a mi medida, o sea, lo que yo quiero hallar. Profesor, yo quiero hallar el total de ventas, pues le pones el total de ventas. Profesor, como en el caso anterior, yo quiero hallar precio total, pues le pones el precio total. Profesor, yo quiero hallar el promedio, pones promedio de lo que quieras hallar. Entonces, primero es el nombre de tu medida. Punto 1. Punto 2, el signo igual. El operador signo igual indica el principio de la forma. Al calcular, devolverá un resultado. O sea, tú le estás diciendo, esta medida, por ejemplo, aquí es el ventas totales, va a ser igual a ¿qué? Eso tú lo vas a escribir. Perfecto. Ya está 2 partes de la estructura. Faltan 4. La siguiente parte, la función DAX que vas a usar. ¿Tiene que ser, profesor, una función? Sí, tiene que ser una función. Puede ser suma, puede ser max, puede ser min, puede ser contar, puede ser if, puede ser todas las funciones que hay en Excel. Pero la idea es que tú sepas para qué sirve esa función.
Si tú no sabes, pues obviamente no lo puedes aplicar. Tienes que saber para qué sirve la función. En este caso, la función DAX-Sum, mira, así se llama en Power BI, no se llama suma, no se llama suma, no vayas a, profesor, es en español. No, aquí se trabaja en inglés. Suma es en español. ¿Cuál es el inglés? ¿Suma en inglés? Sum. Profesor, si yo quiero, por ejemplo, sí, acá no va a ser sí, va a ser if. Claro, pues sí, en inglés es sí. Listo. Y obviamente dice que suma todos los números en la columna que le indiques. Perfecto. Entonces, tercera parte de la estructura es que tú escribas la función. La tercera parte. La cuarta parte, la tabla. La tabla, estimados. La tabla donde vas a trabajar. Esencial, la tabla. Y aquí me olvidé mencionarte que después de cada función, como en el Excel, tienes que abrir el paréntesis. Tienes que abrir el paréntesis. Porque tú le estás diciendo, esa función, aplícame a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces dice, ¿ve? Los paréntesis que rodean una expresión que contiene uno o varios argumentos. La mayoría de las funciones requieren al menos un argumento. Un argumento pasa un valor a una función. Listo. Y dentro del argumento, dentro de los paréntesis, escribes primero la tabla y luego escribes la columna, que es esto que está acá. La columna que está ahí, la vas a escribir. Mira, la vas a escribir. La escribes. Listo. Perfecto. Y la columna de referencia en la tabla 6, sales o ventas, con este argumento la función sum detecta en qué columna vas a sumar. O sea, de qué columna vas a hacer toda la suma. Y eso te va a dar como un resultado. Muy bien. Entonces voy a quitarle el tema del sum, a ver qué ha pasado por acá. Muy bien. Ya le quité el tema del sum. Perfecto. Entonces vamos a volver a hacer esto un momento, por favor. Y ya está. Excelente. Muy bien, se terminó. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Para ello, es necesario, estimados participantes, que abran su informe de la clase número 3. Mira, el informe que hemos desarrollado en la clase número 3, ábranlo, por favor. Sí, cada uno de ustedes debe tener ese informe. Les dije el día viernes que con eso íbamos a trabajar hasta la última sesión de clase. Entonces, espero que lo tengan, lo hayan guardado también, y con ese informe vamos a trabajar la clase del día de hoy. Ahí vamos a aplicar justamente lo que estamos aprendiendo, que son las funciones DAX. Listo, voy a abrir el informe. Yo también lo tengo, obviamente. Ahí está. Voy a abrir el informe. Muy bien. Ya está. A ver, un minuto, por favor. Ahí está mi informe, ¿no? Ahí está, ¿ves? Mi informe que hemos creado en la sesión número 3. Listo. Perfecto. Aquí vamos a hacer uso de las funciones DAX. Profesor, ¿de dónde va a hacer uso si acá ya está el informe? No hay ningún problema. Vamos a crear una nueva hoja. Vamos a crear una nueva hoja para explicarte las funciones DAX. Mira, acá, una nueva hoja vamos a crear.
Acá, ahí. Vamos a crear una nueva hoja. Listo, muy bien. Una vez que creamos una nueva hoja, ahí está. Una vez que creamos una nueva hoja, vamos a empezar a trabajar. En este caso, para que me entiendas, ¿cuál va a ser la diferencia con trabajar con lo tradicional? Simplemente vamos a crear un gráfico de tarjeta. O sea, vamos a trabajar en base a gráficos de tarjeta. Ese gráfico nada más con ese gráfico nada más vas a entender la diferencia. Mira, gráfico de tarjeta. Ya está. Pon atención, por favor. Pon atención. La sesión pasada me he dado cuenta que algunos participantes tenían dificultades para el tema de los gráficos. Pon atención, por favor, a lo que se te explica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seleccionas el gráfico de tarjeta. Ahí está el gráfico de tarjeta. Y en este gráfico de tarjeta puedes obtener, ¿no?, algún dato en específico. Como por ejemplo, de las ventas, ¿cuál es el total de las ventas? Ah, pues muy simple, profesor. Selecciono el gráfico, me voy a la tabla de ventas y selecciono las ventas. Y ese es el monto de 171, y ahorita lo modificamos. Simplemente acá te vas a la configuración, valor del globo y le pones en ninguno. Listo. Entonces ahí está, ¿no? El valor de las ventas. Eso es de la manera tradicional, de la manera que hemos ido trabajando. Inclusive aquí lo hemos hecho. Acá hemos puesto las ventas totales. Perfecto. Esa es una manera. Pero ahora vamos a hacerlo en base a un lenguaje. O sea, ya no vamos a tener la necesidad de hacer esto. Lo vas a crear tú mismo en base a un lenguaje. Imagínate que no lo tengas. Imagínate que no lo tengas. Pero profesor, ahí lo tiene. No, imagínate que no haya. Solamente esto es como una referencia de lo que va a salir. Imagínate que no lo tengas. O sea, no exista las ventas totales. No haya, profesor. No, que no haya. O sea, que solamente tengas la columna. Ya. ¿Cómo hago? Pues tienes que aplicar el lenguaje como está aquí. Y eso es lo que vamos a hacer. Para eso tienes que crear una tablita adicional en la parte de arriba. O sea, aparte de estas tablas que sirven para hacer tu informe, vas a crear una tablita adicional donde vas a almacenar todo lo que tú hagas con lenguaje, con ese lenguaje DAX. Entonces, pon atención. Para crear la tablita, simplemente te vas a inicio y especificar datos. Mira, inicio, especificar datos. Y en especificar datos, vas a crear tu tabla, tu propia tabla. Entonces, el nombre, usted lo decide. Puede ser mis funciones, mis medidas, mis creaciones, mi tabla personal, lo que quieras. Pero tienes que mencionarlo. O sea, por ejemplo, yo voy a escribir mis funciones tax. Listo. O mis medidas. Mis medidas vamos a poner. Listo. Ahí está. Repito, pon atención, por favor. Inicio, especificar datos. Listo. Entonces acá vamos a poner mis medidas. Y le doy clic en cargar. Listo. Ya está. Entonces ya tienes tu tabla adicional, ¿ve? De mis medidas. O sea, aquí yo voy a crear mis propias mediciones o lo que yo necesite realmente ver en la pantalla de mi informe. Perfecto. Cuando tú despliegas esta tabla, existe por defecto una columna. Existe por defecto.
No te vayas a emocionar y vayas a decir, ah, profesor, lo borro. No, no, no. No lo borres. No lo borres. Porque si lo borras, vas a eliminar toda la tabla. Repito, no lo borres. Porque si lo borras, vas a eliminar toda la tabla. Ah, profesor, entonces, ¿qué hago para empezar a trabajar con el lenguaje? Perfecto. Para empezar a trabajar con el lenguaje, simplemente vas a más opciones dentro de la tabla y vas a poner nueva medida. Mira, acá dice nueva medida, ¿ve? Nueva medida. Listo. Y aquí vas a crear tu propia medición. O sea, ¿qué cosa voy a dar como un resultado? Ah, yo quiero que dé a esto como resultado, profesor. Esto que está acá. Perfecto. Entonces vas a hacerlo mediante el lenguaje del Power BI. Ya no así, sino mediante el propio lenguaje. Entonces, a ver, si me has entendido, te leo en el chat. A ver, si me has entendido. ¿Qué es lo que va antes del igual? A ver, te leo. ¿Qué es lo que va antes del igual? ¿Me puedes decir, por favor, qué es lo que va antes del igual? El nombre. Excelente. Va el nombre. Entonces, en este caso, el nombre va a ser ventas totales. Ventas totales. Muy bien. Antes de pasar al tema de explicarte lo que viene luego, porque ya tienes el nombre y el igual, quiero preguntarte. A ver, quiero preguntarte. ¿Me puedes mencionar las 5 funciones básicas de Excel? A ver, yo te pregunto, quien me da esa respuesta tiene un punto adicional. ¿Me puedes dar las 5 funciones básicas de Excel? A ver, ¿me puedes decir eso, por favor? Mediante el chat, repito, quien lo dice, las 5 funciones correctas, tiene su punto adicional. A ver, escriban, por favor. Escriban, los leo. ¿Cuáles son las 5 funciones básicas del Excel? Quizás alguien aquí también esté en Excel básico, ahí lo mencioné. Ya, muy bien, José Luis Aguirre nos dice suma, multiplicación, división, no, no. Giancarlo, tampoco. Juliana, tampoco. Joshua, tampoco. Ojo, restar no es una función. Restar no es una función, estimados. Adrián, tampoco. Estoy diciendo funciones. Algunas funciones no existen en Excel, que ahí me están mencionando. ¿Ya? Dice promedio, buscar B. Ya, muy bien. Por ahí están metiendo funciones de Excel intermedio. Ya, muy bien. Uy, parece que acá no hemos llevado Excel básico. ¿Ah? Uy, me preocupa. Ya. Bueno, muy bien, Exxon, excelente. Te falta una función. Ahí tienes 4. Muy bien, se acabó el tiempo, estimados participantes. Se acabó el tiempo. Las 5 funciones básicas del Excel son las siguientes. Póngalo para tus apuntes. Suma, promedio, máximo, mínimo y contar. Esas son las 5 funciones básicas del Excel. Repito, ponlo para tu apunte. Suma, promedio, función máximo, función mínimo o max min y función contar. Obviamente el contar tiene sus partes, ¿no? De contar, contará y contar blanco. Entonces, esas son las 5 funciones básicas. Por ahí Edson casi se lleva su punto, inclusive ingresando tarde, miren, ¿ve? Edson ingresando tarde casi lleva su punto. Estimado Edson, le pediría por favor para la siguiente sesión ingresar a tiempo. Sí, es una falta de respeto para mi persona particularmente. Listo, muy bien. Entonces, ahí está, repito, suma, promedio, max, min y contar. Justamente eso vamos a hacer uso el día de hoy. Con esas 5 funciones vamos a trabajar.
Vamos a empezar con esta, que es la función suma. Entonces, le estoy diciendo, las ventas totales, va a ser igual a sumar, por eso le pongo sum es la función suma para el Power BI. Entonces, igual sum, abres el paréntesis y mencionas la tabla. Ah, profesor, lo que voy a sumar está en la columna, a ver, un momentito, está en la columna ventas de la tabla ventas. Perfecto, entonces tienes que mencionarla. Es igualito. Mencionas la tabla, en este caso es TB Ventas, y mencionas la columna. Listo. Y es así como obtienes el mismo resultado. Mira, con esta escritura obtienes el mismo resultado. Perfecto, entonces le voy a dar un enter. Voy a crear un nuevo gráfico de tarjeta, pero ya no voy a seleccionar este, sino lo que he creado. Y mira, obtienes, configurando obviamente, el mismo resultado, ¿ve? 171.671.927. O sea, 171.671.927. Listo. Ahí está el mismo resultado, pero con diferente uso o diferente cómo lo hemos realizado. Esto es de una manera tradicional y este es con lenguaje, o sea, con escritura. Listo. Perfecto. Quizás aquí no me entiendas todavía la diferencia, porque tú me digas, profesor, pero es lo mismo. ¿Qué sentido tiene? Bueno, sí, pero aquí, en lo que viene, ahí sí vas a encontrar una gran diferencia. Mira, ¿qué sucede si yo no necesito las ventas en sí? Yo necesito el promedio de las ventas. O sea, de toda la suma, le hago un promedio. O sea, este no va a ser las ventas promedio, estas ventas totales, sino quiero el promedio. Va a ser la mitad quizás, por ahí, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo obtengo? Muy bien, ahí está la pregunta. ¿Cómo obtengo el promedio de ventas? Pues muy simple. Mira, esto lo podemos copiar. Lo podemos copiar. Ya lo copias, control C, control V. Y mira, sale lo mismo. Y tú dirás, profesor, entonces, ¿cómo lo hago? Te explico. Cuando tú trabajas de la manera tradicional, lo que sucede es que todos los campos numéricos que tú selecciones, por ejemplo, cantidad, costo, ventas, hasta utilidad, van a estar en base a la función suma. O sea, lo único que van a hacer es hacerte la suma. Profesor, ¿y cómo lo cambio eso? Perfecto, ahí voy. Simplemente seleccionas la tarjeta, te vas acá, donde dice ventas, y cambias la función. O sea, mira, está en base a suma. Y lo pones promedio. Listo. Mira, y cambia, ve el resultado. Cambia el resultado. Entonces, ese es 32,000 y hay algo. Perfecto. Ahora, profesor, pero esto usted lo ha hecho a partir de aquí. Yo necesariamente tengo que hacer esto si quiero obtener el promedio de esta manera tradicional. Pues sí, tienes que hacer de esa manera. Uy, profesor, pero yo quiero hacerlo rápido. O sea, cuando yo seleccione, tiene que salirme el resultado. Por eso es importante las funciones, porque te ayudan a llegar
a lo que necesitas de manera rápida. Simplemente tú haces una sola vez la escritura y ya la tienes. Te explico. Vamos a crear una nueva medida para calcular el promedio de las ventas. Vas a crear nuevamente la medida. Entonces, simplemente, nuevamente a mi tabla, más opciones, nueva medida, y aquí vas a ya mencionarle, ¿no? ¿Cómo se llama el tema de lo que quieras calcular o lo que quieras medir? Ah, se va a llamar promedio de ventas. Perfecto. Promedio de ventas. Listo. Ahí está. Se va a llamar promedio de ventas. ¿Y a qué va a ser igual el promedio de ventas? Pues su mismo nombre lo dice, a un promedio. Ah, profesor, yo ya no voy a usar suma. Tengo que usar el promedio. Y promedio en inglés es, a ver, responda. Promedio en inglés es sus respuestas. Averaje. Excelente, Mayori. Está atenta. Es averaje. Averaje. Average. En sí es average. Estimados. En sí es average. No es averaje. Averaje es en otro idioma menos el inglés. Listo. Muy bien. Entonces, yo he llevado alguna vez inglés básico todavía, entonces me he quedado en el intermedio, pero al menos sé, ¿no? Dice average, no es averaje. Eso es mal hablado. Listo, muy bien, pero se escribe averaje. Listo, muy bien. Average. Listo. Y justamente acá te dice, ¿no? Average. Devuelve el promedio de todos los números de una columna. Ah, profesor, o sea, me va a hacer el promedio de las ventas. Si tengo un campo de ventas, me lo va a hacer el promedio automático. Efectivamente, ya no te va a sumar, sino te lo va a promediar. Entonces, simplemente lo único que tienes que hacer es indicarle. Entonces, aquí tú puedes indicarle, ¿no? De la tabla de ventas, voy a agarrar el último, que son las ventas. Y listo. Ya tienes toda la estructura. Nombre, igual, función, los paréntesis, la columna, no, la tabla y la columna. Acabada la estructura. Le das un enter y creas una nueva tarjeta y le pones lo que acabas de crear. Y listo. Mira. Ahí está, ¿ve? Ahí está tu resultado ya. Ya no necesitas modificación, sino ya tienes el resultado, tal y como está acá, ¿ve? Como la referencia que se tenía en base al original. Ahora, otra gran diferencia es que cuando tú haces de la manera tradicional, puedes cambiar, puedes ir de suma, promedio y así. Pero aquí, cuando tú lo creas, ya no puedes hacer eso. Ya no puedes hacer eso. Ya no puedes hacer ningún cambio porque tú lo has creado en base a tu necesidad. Esa es una gran diferencia. Ojo, no vayas a decir, ah, profesor, aquí yo lo puedo cambiar. No, ya no puedes. Porque ya está creado por ti mismo. Porque aquí está de manera predeterminada como son. Listo. Muy bien, vamos a hacer las tres últimas funciones. Función max para ver la venta máxima, función min para ver la venta mínima y función contar para contar la cantidad que se ha vendido. Listo, muy bien. Entonces, nuevamente, nueva medida. ¿Cómo se va a llamar mi medida? Venta máxima. Venta máxima. Listo, venta máxima. Igual, max
sea, le estoy diciendo, ubícame el valor máximo ¿de qué? De la columna o de la tabla. Ventas, voy escribiendo, tabla ventas, y le pones de las ventas. Y listo. Ya está, ¿ve? Ya lo tienes. Enter. Muy bien. Entonces, imagínate, de la manera tradicional, lo que haríamos es lo siguiente. Seleccionas la tarjeta, te vas a la tabla ventas, ubicas las ventas, de ahí cambias al máximo. Y ese es el máximo, ¿no? Con todo y formato lo cambias. Listo, ya está. Esa es la venta máxima. Entonces, ¿cómo lo hayas de la manera con lenguaje? O sea, hecho por ti mismo, igualito. Creas la tarjeta, pero ya lo tienes. Venta máxima. Y listo. Simplemente le das la configuración. Y ya está. Vamos a un poquito moverlo para ver el tema de lo que vienen a ser las dos últimas funciones. Igualito. Clic aquí, nueva medida, vas a poner venta mínima. Venta mínima. Listo. Igual, min, abres paréntesis, pones TV ventas y le pones las ventas. Listo. Le das un enter. Muy bien. Igualito. ¿Cómo lo hallo de la manera tradicional? Lo puedo copiar. Puedo copiar la tarjeta y aquí lo cambio nada más. Lo voy cambiando, ¿ves? ¿Okay? Lo voy cambiando. Acá, en mínimo. Listo, 31 soles es la venta mínima. ¿Ves? O sea, de todas las ventas que se ha hecho, lo mínimo que he vendido es 31 soles. Ya está. Listo, entonces igualito. Acá vas, tarjeta, y pones venta mínima, 31. Ojo, acá podemos cambiarle el formato. Simplemente aquí, seleccionas lo que has creado, vas a formato y le pones la moneda. Y cambias a lo que tiene que ver con Español Perú. ¿Sí? Español Perú. Estamos en Perú. Muy bien. Ahorita vamos a ver Español Perú. Listo. Igualito haz, ¿no? Acá. Promedio de las ventas, moneda y Español Perú. Igualito. Acá venta máxima, moneda y acá ya la tienes, Español Perú. Listo. Acá igualito. Listo. Y para terminar la clase del día de hoy, vamos a hacer la función contar, que en inglés es count, de contar. Muy bien. ¿Y para qué va a servir eso, profesor? Pues muy simple. Si tú quieres saber cuántas ventas has realizado, cuántos registros tienes, que son 5.254, ¿cómo lo obtengo? Pues muy simple, con la función count. Con eso lo obtienes. Entonces vas acá, nueva medida, vas aquí a ventas realizadas, si vamos a llamarle ventas realizadas, y le pones eso, ¿no? Ventas. ¿Cuántas ventas hemos hecho? ¿Cuántos registros de ventas tenemos? Ah, es una muy buena pregunta. Entonces, haces uso del count. Abres tu paréntesis, igualito. Pones la tabla y pones el tema de las ventas.
te va a hacer un conteo de cada registro de venta nada más. Y Enter. Entonces, simplemente haces un gráfico de tarjeta y le pones ventas realizadas, que debe de ser 5.254. Profesor, y si yo quiero saber cuánto he vendido, la cantidad vendida, eso es diferente. No va a ser con, tiene que ser suma de toda la cantidad. Te explico. Mira, acá, cuando tú hablas de las ventas realizadas, tú te refieres a cada una de las ventas que has hecho. O sea, cada uno de los registros. Pero si tú me dices cuál es la cantidad que se ha vendido en total de todos los productos, ahí sí es diferente. Tienes que sumar todo hasta el final. No va a ser 5.200, tiene que ser un número distinto. Porque acá 18 tiene que sumar uno por uno. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? El tema de las medidas, ¿ve? Hemos hecho suma, promedio, max, min y cover. Listo. Ahí está de la manera con lenguaje y ahí está de la manera tradicional. Muy bien, entonces con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Solamente indicarte que tienes que eliminar esta columna. Lo eliminas del modelo. Listo, muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces tu informe puedes hacerlo con lo que te acabo de explicar en base a lo tradicional o en base al lenguaje. Entonces, inclusive, ¿no? La utilidad bruta que hemos hallado aquí no lo hemos hecho en base a ningún campo calculado. Podría haber sido, ¿no? Un campo calculado y de ahí nomás lo arrastrábamos, pero lo hemos hecho en base a una función, ¿ve? Mira, esta utilidad bruta es lo que te decía, ¿ve? En base a DAX. Entonces, tú puedes hacer lo que necesitas en base a campos calculados, que ya te he explicado anteriormente, al inicio, o en base al lenguaje, ¿ve? Igualito, es la misma estructura, solamente que aquí usas 2 veces sum, porque estás haciendo una resta. Entonces acá le estás diciendo, súmame todas las ventas, o sea, de la columna ventas, súmame todito, y réstale el costo total. Y a eso se le llama utilidad bruta. Eso es lo que te quería indicar la sesión pasada. Yo lo hice así, como decía, al fast, para explicarte, ¿no? Un poco. Pero de ahí espero que me hayas entendido ahora sí con la teoría el día de hoy. Listo, muy bien. Entonces, eso sería todo. No, no te olvides nada más de guardar esto. Lo guardas, por favor. Y con esto vamos a trabajar también la sesión del día, claro, del día jueves y del día sábado. Sí, en base a este material nada más. Entonces, si recién te has unido al grupo, te recomiendo que realices el informe. Sí, realices usted mismo el informe y ya tienes tu material. Listo, entonces repito, para la sesión 5, para la sesión 6, no va a haber material, solamente va a haber una guía para la sesión 5, de lo que tiene que ver con el tema justamente de interacciones y el tema de los vínculos. Muy bien, por ahí me hacen una consulta adicional final, dicen dónde se cambia la moneda. Muy bien, simplemente ubicas aquí la medida, vas a herramientas de medición, datos y detalles. A ver, vamos a ver, un minuto. ¿Qué pasó aquí? Aquí está, herramientas de medición. Y aquí en formato cambias a lo que deseas. Moneda, cantidad, lo que necesites. Listo, eso sería todo de mi parte. Que tengan muy buenas noches. Cuídense, nos vemos el jueves. Y no olviden desarrollar su examen. Sí, y también al participante que se ha ganado su beca tiene que desarrollar su examen. Muy bien, dice, tengo una consulta de la manera tradicional, ¿cómo se hace el contar? Me sale, bueno, igualito. Acá, ventas, ya la tienes, y contar.
Listo, recuento. Recuento nada más, estimado. Recuento. Y ahí está el mismo resultado. 5.254. Listo, eso sería todo. Muy buenas noches. Adelante, Elizabeth. Te doy el pase para que puedas cerrar la sesión del día de hoy y explicar más detalles del examen. Buenas noches, gracias. Cuídense, no se olviden de